Para el día de hoy vamos a ver contratos mercantiles, las arras en los contratos y la cláusula penal en los contratos. Para tal efecto debemos tener en cuenta la definición de las arras, las cuales consiste en la prestación anticipada representada en dinero o inmueble. También existe la diferencia entre cláusula penal y las arras. Una de las diferencias son la prestación anticipada en las arras y en la cláusula la promesa de dar. En las arras implican el retrato y en la cláusula penal tenemos la presentación a cargo de quien incumpla. También existen dos clases de arras, las arras corrientes o arras penitenciales que hacen referencia al retrato. Las arras como parte del precio o en señal de quedar lo convenido. Lo anterior basado en el Código Civil. El Código de Comercio nos da unas características de las arras, las cuales son la modalidad de la compraventa, las arras penitenciales a las que ya hicimos referencia, que son las cláusulas que se colocan en el contrato. Y otra característica que es la de que no hay lugar a la retracción en esta característica. Como ejemplo, tenemos en las arras la compraventa de un vehículo donde el vendedor se está obligado a pagar el doble de lo convenido en caso de que exista la retracción por parte del vendedor. Buenas noches, continuando con la presentación en lo que respecta a contratos mercantiles, vamos a continuar hablando con la cláusula penal. Para ello es muy importante tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, la previsión legal de las consecuencias del incumplimiento. Ahí hay que partir de los siguientes hechos. Hay una adopción del principio romano pacta sunt servanda. ¿Qué significa lo pactado obliga? También se menciona el artículo 1602 del Código Civil, donde se dice que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, indicando la fuerza coercitiva del contrato. También se presenta incumplimiento total o parcial del contrato, por diversas circunstancias que pueden ser fortuitas o culposas. Es posible también ver que los ordenamientos jurídicos que se ocupan de regular el incumplimiento contractual, generalmente por ley civil, están en el artículo 1546, condición resolutoria tácita, resolución del contrato o su cumplimiento forzoso, dando lugar a la indemnización de perjuicios, excepto cuando se trate de un contrato de duración o tracto sucesivo, donde no es posible la resolución del contrato. Y como parte final tenemos el artículo 870 del Código del Comercio. En esta se contempla la resolución o terminación con indemnización de perjuicios compensatorios o hacer efectiva la obligación con indemnización de los perjuicios moratorios. Tenemos también las previsiones esenciales en materia mercantil en caso de incumplimiento. En materia de compraventa tenemos los artículos 948, 949 y 950 del Código del Comercio, los cuales le dan al vendedor derecho de inmediata restitución, pérdida de la parte pagada por el comprador y justa retribución por el uso del bien o servicio por parte del comprador. Como segundo punto tenemos en el contrato de suministro la restricción del derecho de las partes por dar por terminado el contrato y se concede cuando ocasiona graves perjuicios.
Entonces, de acuerdo al artículo 973 del Código del Comercio. En el contrato de transporte, artículo 1031, la indemnización a cargo del transportador en caso de pérdida de la cosa transportada. Y también tenemos en el contrato de agencia mercantil indemnización en favor del agente cuando el empresario revoca o da por terminado unilateralmente el contrato sin justa causa. Como segundo punto, tenemos la previsión convencional de las consecuencias del incumplimiento. En esta tenemos las siguientes anotaciones. A. Se hace mediante la inserción de una cláusula penal en el contrato. B. Es una estimación anticipada de los perjuicios que ocasiona el incumplimiento. C. Puede implicar la combinación amenaza de castigo al incumplimiento. D. Con ello se busca eliminar litigios con una prestación indemnizatoria de naturaleza y dimensiones ciertas, razonables y satisfactorias. E. Quantum indemnizatorio muy oneroso, mayor a la que se conservaría si se incumple. Como cuarto tenemos la utilidad práctica de la cláusula penal. En esta podemos señalar lo siguiente. A. Correspondencia entre el daño y la indemnización. B. Libera al acreedor de las pruebas. C. Impulsa al deudor a cumplir oportunamente la obligación. Y D. Otorga al acreedor una acción que de otro modo carecería. Y para finalizar, como quinto punto, tenemos los efectos de la cláusula penal, en los cuales tenemos los siguientes puntos. A. Evaluación anticipada de los perjuicios, que ya lo habíamos explicado. B. El efecto persuasivo, o sea, donde se es mejor cumplir con la obligación que pagar la cláusula penal. C. Requisitos. Estos se dan una vez se firma el contrato. D. El cobro de la pena y de perjuicios. E. El cumplimiento parcial. Este cumplimiento parcial significa que si la persona que cumplió le recibe al incumplido parte del dinero que hace parte de la obligación principal, pues se perdería el resto del dinero que se tiene que dar como cláusula compensatoria. F. La pena y la realidad del perjuicio. Y G. Cláusula penal enorme. Espero, amigos, que con lo que les comentamos, pues hayan tenido un mayor conocimiento acerca de estos temas en lo que tiene que ver con el contratos mercantiles. Muchas gracias y buenas noches.